una cartilla de Snellen, y esa cartilla de Snellen la pueden encontrar en la posta más lejana de cualquier lugar del Perú, hasta oftotipos que se proyectan. Ambas opciones las vamos a revisar en consultorio. ¿Me confirman si lo están viendo, por favor? Sí se observa, doctora. Doctora, hay compañeros que están esperando para ser aceptados. Ok, ahorita lo reviso. Perfecto, no hay problema. Ahora los admitimos. Creo que va a haber una charla respecto a agudeza visual, pero les quiero explicar desde mi punto de vista. La agudeza visual, como les expliqué al inicio, es un proceso que realizamos todos los días. Generalmente lo realizamos a 6 metros cuando usamos la cartilla de Snellen, que es esta cartilla. Y en algunos oftotipos que se proyectan, que son como unos televisores que se proyectan, en estos pacientes los podemos hacer a menor distancia, pero se tiene que configurar la máquina para poderlo hacer. La distancia regular para poder tomar la agudeza visual es de 6 metros. La interpretación va a variar en el país en el que estén. Nosotros acá utilizamos la escala en pies, por eso la visión perfecta es 20-20. En sí, la agudeza visual no solamente es hacerle leer al paciente las letras. Se van a dar cuenta que si el paciente es un niño distraído o es un paciente con un problema mental, no lo vamos a poder hacer. Es un proceso en sí complejo. Y ustedes mismos pueden ir un día a la consulta, se van a tomar la agudeza visual, puede que sea 20-20 y al día siguiente un 20-30. ¿Y por qué pasa eso? Por muchas cosas. La iluminación del consultorio, cuán ansiosos están ustedes, cuánto de ojo seco tienen ustedes. Depende mucho de varios factores, como ustedes pueden ver en esta cartilla. Hasta el tiempo de exposición. Normalmente se da 5 segundos para pasar de letra a letra. Si nos demoramos más, es probable que ese paciente haga un mayor esfuerzo y lo pueda ver. Son muchos factores para tomar agudeza visual. Estos términos van a encontrar en las historias clínicas. Agudeza visual SC, agudeza visual CC, agudeza visual CE. ¿Qué significa eso? Eso lo van a encontrar en las historias clínicas. En el seguro usamos historia clínica digital. La agudeza visual SC es sin corrección. ¿Qué significa? Corrección para nosotros son gafas. SC sin lentes. Agudeza visual CC con lentes, sea lentes aéreos o lentes de contacto. Agudeza visual CE. El C es un agujero estenopeico, con agujero estenopeico. El agujero estenopeico, ¿qué es? Es una aleta que tiene un sencillo huequito al centro. ¿Por qué nos importa mucho ese huequito? Porque todos los haces de luz coinciden a nivel de la mácula. Ese huequito tan chiquitito equivale al mejor lente posible, a la mejor corrección. Cuando queremos saber hasta dónde ese paciente me va a llegar con lentes, le pongo agujero y más o menos sé hasta qué agudeza visual tengo que buscar con la refracción. Les reitero, se utilizan varios tipos de oftotipo, generalmente 6 metros, se evalúa ojo por ojo. Casi siempre se inicia con el ojo derecho, casi siempre, porque hay pacientes que solo tienen un ojo, porque lo perdieron, porque se lo sacaron, es un ojo ciego. En esos casos se empieza con el ojo que ve, pero por normativa se empieza siempre con el ojo derecho. Y al expresar la agudeza visual, siempre voy a ir a favor del paciente. Voy a colocar la fila más pequeña que ese paciente vio. Para medir la agudeza visual cercana, casi siempre se mide a partir de los 40 años. ¿Por qué? A partir de los 40 empezamos a hacer presbicia. Pero hay ciertos casos especiales que también podemos tomar la agudeza visual cercana, generalmente en exámenes ocupacionales. Para ese tipo de exámenes ocupacionales tenemos cartillas especiales, como la cartilla M de Sloan, que son párrafos que les damos a los pacientes para poder leer. Y en general, los oftotipos miden grados. Cuando al paciente le vamos a mostrar la cartilla de Snellen, la letra más grande es la E. ¿Y por qué está la E? No porque al médico se le ocurrió. Hicieron estudios y cada patita de la E equivale a 1 minuto de arco. Estas equivalen a 5 minutos de arco. 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5. Son los 5 minutos de arco que se expresan. Y si somos mucho más específicos, esta E la dividimos en cuadraditos y cada cuadradito representa 1 minuto. Como les comentaba, nosotros usamos la escala en pies. A una distancia de 20 pies, que son justamente los 6 metros, una persona normal debe poder ver un oftotipo de tamaño horizontal y vertical
igual a 5 minutos. Nosotros lo expresamos en pies. La agudeza visual perfecta es 20-20. Estos son los pies. La agudeza visual aceptable puede ser hasta 20-30. Si vemos menos de 20-30, lo más probable es que vamos a necesitar alguna corrección. Para conocer eso, en todos los consultorios de oftalmología lo van a ver: 20-20, 20-25, 20-30, 20-40, 20-50, 20-70, 20-100 y 20-200. En algunas historias van a encontrar 20-400. ¿Cómo lo obtengo? A ese paciente que le tomé a 6 metros, ya no le tomo 6 metros, lo tomo a 3 metros. O sea, automáticamente esto pasa a ser un 20-400. En las distintas escalas para medir, la mejor es esta. No la tenemos en el consultorio, casi la tienen los lugares donde hacen investigación, pero si alguna vez les preguntan o van a hacer ustedes oftalmología, la mejor escala para tomar agudeza visual es el ETDRS. Cuando vean las escalas de Snellen, las letras, sí es cierto, van disminuyendo de forma progresiva, pero no es exacta. Y las letras por fila no son las mismas, mientras que esta escala sí. Entonces, eso es para su conocimiento, que es la mejor a nivel internacional. Ustedes se preguntarán, ¿cómo tomo la agudeza visual de un recién nacido? Sí se puede tomar la agudeza visual. ¿Cómo lo hacemos? Con preferencia de la mirada. Colocamos estas cartillas, que son cartillas casi siempre en blanco y negro, porque los bebés cuando nacen solamente ven blanco y negro. Cuando nacemos no vemos todos los colores. Se les pasa a diferentes velocidades estas cartillas y en base a eso tomamos la agudeza visual. En niños que todavía no leen hay varias alternativas. La más común son las de Allen. También tenemos los juegos de la E y también la C de Landon. La más conocida es esta. Es más fácil que un niño de 3, 4 años me conozca un pollo, me conozca un caballo, y en base a eso tomamos la agudeza visual. Así como tenemos el ETDRS como escala máxima para tomar agudeza visual, también tenemos el Otmar de Lea, que es el equivalente en paciente pediátrico. Y hay otros tipos de este tipo que los podemos tomar. ¿Qué hago si mi paciente no ve? Lo acerco a 3 metros, lo acerco a 1,5 metros, lo acerco a 50 centímetros y no me ve la letra E. Uso mis manos. Le digo al paciente que se ocluye un ojo y le muestro mis dedos. O le muestro mis dedos a 4 metros, no ve, a 3 metros, voy avanzando a 2 metros, a 1 metro, y eso lo cuantifico y pongo C de casa y D, o sea, cuenta dedos, 1 metro, 50 centímetros, 30 centímetros. Puede que no vea mis dedos, le muestro mi mano, y mi mano pasa a ser un bulto. Lo acerco a 50 centímetros, a 40, 30, 20. No ve mi mano, porque hay pacientes que así les mueva la mano, no logran ver. Uso mi lamparita o mi celular, si es que no tienen la lámpara, y le proyecto. Cuando ustedes revisen un paciente, nunca lo iluminen de frente, nunca. Lo van a deslumbrar ese paciente. Y es probable que se no ve, pero por el deslumbramiento les va a decir que sí. Siempre enfóquenlo, igual cuando revisen un paciente neurológico. Enfóquenlo desde el punto de vista lateral. Si ustedes ven, aquí se enfoca en diferentes direcciones. ¿Para qué? No es lo mismo ver con el cuadrante nasal superior. En el ojito nosotros tenemos 4 cuadrantes. Lo dividimos el ojito. Este es el cuadrante nasal superior, temporal inferior y nasal. Temporal inferior y nasal inferior. Entonces, proyectamos en esas 4 direcciones y decimos, paciente PL, o sea, percepción de luz, con proyección espacial o sin proyección espacial. ¿Para qué nos importa eso? Hay pacientes que no proyectan, solamente ven luz. Es poco probable que esos pacientes recuperen la visión, así los operemos, sea de catarato o de retina. Por eso nos importa mucho la proyección. Como les comentaba, no en todos los países se utiliza el 20-20. Hay varias escalas, dependiendo del país en el que estén. Esto es por si en algún momento ustedes viajan, van a saber las equivalencias para la agudeza visual. Y es muy frecuente cuando ustedes hagan serums o, por ejemplo, sean oftalmólogos o sean rehabilitadores, el paciente viene y dice, estoy ciego, necesito mi certificado de discapacidad, y eso está muy de moda, les va a tocar a todos ustedes, inclusive como médicos generales. El paciente cree que el no ver sin lentes es ceguera. Para decir que un paciente está ciego, tengo que evaluar con la mejor corrección. Y recién puedo decir que está ciego cuando el paciente no me ve la letra grande.
pasa a una baja visión por arriba del 20-200, o sea, un 20-400. Y a ceguera total es peor de 20-400. Recién, cuando ese paciente a 6 metros con su lente no me vea la letra E, puedo decir que es ciego. Hace un año, creo, o este año, si mal no recuerdo, hubo un serio problema médico-legal. Les hablo desde el punto de vista médico-legal, porque un médico general de una determinada posta fueron muchos pacientes y les dio certificado de discapacidad indicando que eran ciegos. Ese colega, obviamente, puede ir hasta la cárcel, puede perder el título, y por eso le recalco, porque eso ocurrió justamente en una posta médica. Tienen que saber muy bien, porque los pacientes dicen, no, me quito mi lente y no veo nada, soy ciego. No es así. Y a partir de esta cifra, recién podemos decir que ese paciente es ciego. Y ciego de los dos ojos. Ahora nos hemos vuelto muy especiales para dar los certificados. Si tiene un ojo visión normal, se dice visión subnormal de un ojo, y recién ponemos ceguera del otro. O sea, eso también tienen que ver. Este curso no solamente es para aprender a ver la agudeza visual y el ojo, sino también para defenderse desde el punto de vista médico-legal. Respecto a agudeza visual, ¿tienen alguna duda? Es lo que más vamos a ver todos los días. ¿Alguna duda que tengan para pasar al siguiente tema? Okay. Ese tema lo voy a pasar súper rápido porque tienen una exposición específica de esto, pero quiero explicarles básicamente con los ejemplos. Vamos a hablar sobre ametropías. Las ametropías es lo que vemos a diario. Muchos de ustedes veo que usan lentes, así que vamos a algunos solidarizarnos con lo que tenemos. En las historias clínicas hay dos diagnósticos, hemétrope y amétrope. Primero, ¿qué es la hemetropía? La hemetropía es la visión perfecta, es un ojo sin errores de refracción. El paciente tiene que ver a 6 metros ese 20-20, un 20-15 o un 20-10. ¿Por qué ocurre? Todos los haces de luz confluyen a nivel macular en la distancia perfecta. ¿Y qué es ametropía? Es todo lo contrario. Son dos personas que tenemos errores de refracción. Hay dos tipos de errores de refracción: esféricos y cilíndricos. Los esféricos son los pacientes miopes e hipermétropes, y los cilíndricos son los astigmates. El astigmatismo lo van a ver mucho en nuestra región por la misma altura. ¿Eso qué significa? Que nuestra córnea es irregular y por consiguiente no se forma una sola imagen al nivel de la mácula, sino varias imágenes. Para nuestra corrección necesitamos lentes de tipo cilíndrico. Se dice severa el astigmatismo en pacientes que tienen más de 5 dioptrías. En estos pacientes hay que tener mucho cuidado. Probablemente muchos de los que estamos acá tenemos más de 5, porque a partir de 5 hay deformidad corneal. Y eso nos puede llevar a un queratocone. ¿Cómo vemos los pacientes que tenemos astigmatismo? De esta manera. A lo lejos vemos todo borroso, como que tuviera una sombra. Y los pacientes normales, de esta manera. ¿Cómo lo manejamos? Con lentes cilíndricos, pero cilíndricos negativos. Cuando estamos en consultorio les voy a mostrar los tipos de lunas que tenemos. La miopía. La miopía es un trastorno de refracción, pero que también, si excede el 5 o el 6, estamos ante una miopía patológica. Un paciente miope ve muy bien de cerca, pero muy mal de lejos. Igual es mayor a 6 dioptrías, y al igual que en el astigmatismo, cuando tenemos más de 6 dioptrías, esta miopía se convierte en patológica, o se llama maligna. Es muy frecuente en personas, sobre todo de sexo femenino. Son personas que todos los años le aumenta la medida. En este paciente, si un año lo veo con 5 de astigmatismo, al otro año 5,50, 6, no voy a permitir que este paciente llegue a un 10 o un 15. Actualmente existen otro tipo de tratamientos que pueden disminuir esa progresión de la miopía usando, por ejemplo, gotas de atropina. Se puede hacer esto, detener un poco la progresión de este trastorno de refracción, porque pacientes miopes altos tienen muchos riesgos, desde hacer catarata, desde hacer glaucoma, hasta hacer desprendimientos de retina. La hipermetropía es otro trastorno de refracción en la cual los pacientes ven muy mal de cerca. ¿Por qué? Porque la imagen se forma por detrás de la retina. Los ojos de los hipermétropes son muy cortitos.
Aquí vemos el paciente ve más o menos bien de lejos, pero muy mal de cerca. Recordar que todo niño, todo bebé nace súper hipermétrope. Sea un bebé, eso lo vamos a ver en el consultorio, de 2 o 3 años yo lo pongo el autorrefractor es la máquina que me va a tomar la reflexión automatizada y que nosotros la vamos a ir puliendo al colocarle las gafas. Todo niño es hipermétrope, de 3 o 4 dioptrías. Conforme avanzamos en edad, recién esa hipermetropía va bajando. Por eso en algunas ópticas los engañan y dicen, el paciente está mejor, lo estoy curando. No, simplemente es la evolución normal del ojo. Y a la pubertad recién llegamos a ser emétropes. La mayor parte de los que estamos sentados, que no usan lentes, probablemente tengan una hipermetropía latente, que es entre más 0,25 y más 0,75. Eso no significa que van a usar lentes, ¿no? Eso no es así. Como les indicaba, gran parte de los pequeños tienen dioptrías de hipermetropía por arriba, inclusive de 3. Así como la miopía maligna me conduce a ciertas enfermedades, el astigmatismo alto me conduce al queratocono, los pacientes muy hipermétropes también tienen muchos factores de riesgo a hacer un glaucoma agudo, porque como su ojo es tan pequeñito, todos los segmentos del ojo van cortos, y eso puede aumentar la presión intraocular, generar un glaucoma primario de ángulo estrecho. También tener papilas muy congestivas. Ocurre que a veces el pediatra o el neurólogo nos manda una interconsulta a fondo de ojo. Yo veo esta papila, este es el nervio óptico, para que vayan introduciendo en la parte de anatomía. Generalmente el nervio óptico tiene los bordes definidos, pero si ustedes observan, esta papila está súper congestiva, con bordes no definidos. Puedo confundirme, inclusive indicar, señora, su hijo puede tener un tumor en la cabeza. Y no es así. Los hipermétropes, al tener todo compilado, su nervio óptico también tiene muchas fibras y da una imagen falsa de un pseudopapiledema. Siempre hay que tener en consideración eso. Si yo veo eso y no sé que ese paciente es hipermétrope, puedo confundir en mi diagnóstico. Se corrige con los lentes, pero también hay otros tipos de cirugías. Ahora sí pasamos, chicos, a la parte práctica. Vamos a llamar a algunos alumnos de todo lo que he hablado. Alguno por lo menos me va a haber prestado atención. A ver, vamos a ver quiénes estamos en la sala. A ver. Stephanie Mamani. Stephanie. Stephanie, ¿estás ahí? Sí, presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Te presento esto. Esto es una tira del autorrefractor y contigo vamos a ir descubriendo qué trastorno de refracción tiene este paciente. Esto lo vamos a ver en consultorio, pero hoy día ya tenemos que introducirnos para que cuando lleguemos a consultorio ya no les tenga que explicar a cada grupo lo que estoy hablando. Estas son las esferas, por eso dice ESF. Estos son los cilindros. R de right en inglés, ojo derecho, y L de left en ojo izquierdo. Tenemos acá una esfera de menos 4,75 y un cilindro de menos 0,25. Para ti, ¿qué tiene ese paciente? ¿Qué diagnóstico sería para ti? Tengo una esfera negativa de menos 4,75 y un cilindro negativo de menos 0,25. ¿Qué te parece que tiene? ¿Tiene astigmatismo? ¿Tiene miopía? ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué opinas? Lo que se refiere a cilíndrico. Tienen un cilindro de menos 0,25 en la primera lectura y en la segunda es de 0. ¿Qué opinas? Sí. ¿Qué piensas de eso? En el cilindro dijo usted que eso se refería era en casos de personas que sufrían de astigmatismo. Perfecto. Y en la esfera, que es una esfera negativa. En la esfera, que es una esfera negativa, sería en un caso de miopía. Correcto. Cuando hacemos la corrección, las esferas negativas son para pacientes miopes y las esferas positivas son para pacientes hipermétropes. Ustedes me dirán, pero ¿por qué no veo un cilindro positivo?
Se pueden usar los cilindros positivos para corregir astigmatismos, pero se tiene que hacer una fórmula. Y en esa fórmula podemos perder 1 o 2 minutos. Por eso la mayoría usamos puro cilindro negativo para corregir. Perfecto, lo has hecho excelente. Ahora vamos a pasar con algún otro compañero. Vamos a ver quiénes más están en la sala. ¿Está Marco Fernando? Marco Fernando. ¿Marco? ¿Está Marco? Presente, doctora. Hola, Marco. Contigo vamos a ver esta cintilla. ¿Qué te parece que tiene este paciente? Tenemos, igual que en el otro ejemplo, acá no está la letra escrita como es, pero está la primera letra. La mayoría de los aparatos vienen en inglés, así que esto es esfera, esto es cilindro, esto es ojo derecho y esto es ojo izquierdo. ¿Qué te parece que tiene el ojo derecho de tu paciente? Tenemos una esfera positiva de 6 y un cilindro negativo de menos 0,50. ¿Qué opinas? ¿Qué puede tener tu paciente? Es un caso en el caso de ese ojo de LED, diría que es un caso de miopía, doctora. No, es el ejemplo contrario al que revisamos con tu compañera. Les acabo de decir, la esfera negativa, que es el ejemplo anterior, es para corregir miopía, la negativa, esfera negativa. Y las esferas positivas son para corregir hipermetropía. ¿Qué más tiene tu paciente? Porque nos falta revisar el cilindro. ¿Qué más tiene tu paciente? Bueno, a riesgo de equivocarme, doctora, diría que hipermetropía, tal vez. Claro, como te digo, las esferas nos dan el diagnóstico de miopía e hipermetropía. ¿Ya? Por esfera, tu paciente tiene hipermetropía. Hasta ahí ya salimos de la duda. En tu cilindro, que es la C de casa, ¿qué tiene tu paciente? Astigmatismo, doctora. Correcto. Y si soy más exigente, ¿qué crees que es tu astigmatismo? ¿Es un astigmatismo leve o es un astigmatismo severo? Porque cuando sean médicos, ustedes, o cuando estén en el internado, su familiar preguntará, ven, mira mi receta de lentes, ¿qué opinas? Eso les va a pasar. ¿Qué le dirías a tu familiar si te trae esa receta? Pero estoy mal, estoy más o menos, ¿qué le dirías a tu familiar? Que estamos frente a un caso leve, doctora. Correcto, perfecto. Hasta acá hemos visto el diagnóstico. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué hacen estos numeritos por acá? Eso me determina el eje. ¿Qué es el eje? El grado o los grados donde se corrigen los cilindros. Los cilindros tienen un eje. En ese eje es donde se corrige el astigmatismo. Por eso van a ver este eje. ¿Por qué es importante? Eso lo vamos a pulir en consultorio. Hay pacientes que yo les puedo poner este cilindro a 1 grado. No me ven nada. Les pongo a 165 y ven todo perfecto. Es muy importante el eje. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, otro compañero. Y poco a poco ya vamos avanzando. Brian Reina está. Buenas noches, doctora. Hola, Brian. Ya contigo, tú ya tienes que salir perfecto acá. ¿Qué opinas? ¿Qué tiene tu paciente tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo? ¿Qué opinas? Ojo derecho, ojo izquierdo, esfera, cilindro y eje. ¿Qué diagnóstico le darías? Es muy similar al primer ejemplo que revisamos. Es una hipermetropía, doctora, con astigmatismo. Perfecto, excelente. ¿Ambos trastornos de refracción te parece que son leves, moderados o severos? A ver, me parece que son leves, moderados. Leves. Para hacerles un resumen, para que ustedes no me aprendan uno por uno, porque sé que están con varias materias, leve, tanto hipermetropía, astigmatismo, miopía, más o menos es hasta 3, leve. De 3
a 4,50 más o menos son moderadas y por arriba de 5 son severas. Es algo muy sencillo para que ustedes se acuerden y no tengan que estudiar mucho. Es una forma de acordarse de que cuál es leve, moderado, cuál es severo. Después vamos a pasar a ¿dónde está? Algo que ustedes tienen que aprender a hacer, por lo menos, aunque no salgan excelentes, pero tienen que aprender a manejar el microscopio en cirugía y tienen que aprender a manejar la lámpara de hendidura. Ahora voy a describirles un poquito qué es la lámpara de hendidura. Cuando nosotros usamos la lámpara de hendidura, hacemos biomicroscopía. Así se llama el examen que hacemos cuando usamos la lámpara de hendidura. Muchos de ustedes usan lentes, así que cuando vengan al consultorio tienen una tarea. Se van a medir la distancia interpupilar. ¿Cómo se mide la distancia interpupilar? Desde el borde externo de su pupila del ojo derecho hasta el borde interno de la pupila del ojo izquierdo. Cuando ustedes entren a sala, yo les voy a preguntar de frente, su DIP, porque cuando me acompañen a operar, si ustedes no saben su distancia interpupilar, van a ver doble cuando estemos operando. Esa es la tarea para todos ustedes, porque cuando entremos a sala, tienen que sentarse a mi lado y ayudarme a operar. El DIP es también importante para hacer la biomicroscopía. El DIP importa mucho, porque también en base al DIP hacemos los lentes. No es lo mismo personas que tienen los ojos muy separados, que tienen una distancia interpupilar de 70, a tener los ojos bastante alineados y tener un DIP de 62, 63. Esa es la tarea para todos ustedes cuando entren al consultorio. Ya no les voy a explicar qué es el DIP, les estoy explicando ahora. Se miden con una regla del colegio que usamos, desde el borde externo de la pupila del ojo derecho hasta el borde interno de la pupila del ojo izquierdo. Me tienen que decir el promedio, más o menos en las chicas, es de 62 y en los chicos de 64, 65, pero varía. No todos tenemos la misma distancia. Entonces, esa es la tarea para todos. ¿Qué es la lámpara de hendidura? Es un instrumento que nos permite, uno, visión binocular y sobre todo la visión estereoscópica. ¿Algún voluntario que se anime a decir qué es la visión estereoscópica? ¿O nunca han escuchado ese término? Para que les pueda explicar. ¿Han llevado neuro? Creo que están llevando paralelo neuro. Sí, estamos llevando paralelo, doctora. ¿Alguna vez han escuchado qué es visión estereoscópica? ¿No? Ok. Nosotros, si ustedes se les cae un vaso, si quieren agarrar un vaso, tenemos que ver en profundidad lo que conocemos como 3D. Las personas que tenemos dos ojos funcionales, podemos tener una buena visión estereoscópica. Si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, un solo ojo funcional, no tiene esa característica de visión estereoscópica. Los que quieran ser cirujanos tienen que tener buena visión estereoscópica. Si no, no van a calcular en profundidad. En neurología van a encontrar pacientes que les dio ACV. Perdieron la visión de un ojo y al paciente se le cae todo el tiempo el vaso porque su mano no tiene la visión en profundidad. Por ejemplo, quiere agarrar un vaso y se le cae porque el paciente no mide esa distancia. Derrama siempre la jarra, el plato. Esa es la visión estereoscópica. Entonces, la lámpara de hendidura nos permite ver con los dos ojos, pero a la vez nos permite ver en profundidad. Tenemos varios aumentos desde 10x. ¿Qué significa 10x? Una imagen la agrandamos 10 veces, hasta 500x. O sea, una imagen chiquita la agrandamos 500 veces. La lámpara de hendidura es nuestro mejor amigo. También nos permite ver todas las estructuras del ojo y ver los ángulos del ojo. El ojo tiene varios ángulos. ¿Qué se puede adicionar a la lámpara de hendidura? Un tonómetro. El tonómetro es para tomar la presión del ojo, nos permite medir el ojo. Me viene un paciente, por ejemplo, con una úlcera corneal, yo tengo que medirla, sino cómo sé que el paciente mejora. En algunos equipos nos permite tomar fotografías y también adaptar los lentes de contacto. Esta es la lámpara de hendidura, esta es la mesita que nos permite subir y bajar. Estos son el aparato con el cual tenemos la visión binocular. Esto es nuestro joystick. El joystick es lo que nos permite ir para adelante, hacia atrás. Esta es la fuente de luz y nos permite ver en varios colores.
mucho más detallada, el brazo de iluminación, el brazo de iluminación, el brazo de visualización, el soporte, esta es la mentonera para el paciente y esta es la base. Entonces es un equipo adaptado con cámara. A veces hay pacientes, o eso es de forma particular, en el seguro no hay mucho tiempo, al paciente se le explica con detalle su lesión. O sea, les gusta mucho a los pacientes. El paciente se coloca, el mentón tiene que ir por dentro. Acá hay una línea. Esta línea se alinea en esta zona, a nivel de la oreja. Cuando estén en consultorio se lo va más a profundidad. Y se ajusta. No es lo mismo revisar un paciente pediátrico que revisar un paciente adulto. Entonces tenemos que justamente estar pendiente de esto. Un momento, por favor, ¿alguien más quiere entrar? Un ratito. Ok, vamos a seguir presentando. Siempre pregúntenle al paciente, si ustedes son pacientes, un detalle pequeño, señor, ¿usted está cómodo? ¿Se siente bien? A veces con eso es suficiente para que el paciente les ayude. Hay pacientes que vienen muy nerviosos, cierran los ojos y no nos permiten hablar. Siempre darle un poquito de confianza. Tenemos acá la lámpara de hendidura con sus diferentes aumentos. Y en las lámparas muy viejitas tenemos este sistema, que es como una paletita que va de un lado a otro. En los que son más modernos tenemos este sistema, que es más práctico. Aquí está el control de iluminación, hay varias intensidades de luz. Se angula para ver diferentes estructuras. Si yo quiero ver qué tipo de catarata es, no voy a poner una luz directa, tengo que angular. Y en base a eso determinar qué tipo de catarata es y en base a eso planificar qué cirugía le voy a hacer o cómo la voy a hacer. Está compuesta de varios espejos, por eso nos permite ver en diferentes ángulos los ojos. Tenemos estos tipos de iluminación. Ya cuando estamos con el paciente, iluminación difusa, que es la más sencilla. Con la luz pasamos por todo el ojo. Iluminación focal, a veces me quiero enfocar solo en el iris, me quiero enfocar en determinada parte de la córnea. Queremos hacer una reflexión especular, queremos ver el endotelio. El endotelio, que son células, las podemos ver con la lámpara, hasta contar cada célula. Hacer la retroiluminación también para ver algún problema si hay detrás de la córnea. Iluminación lateral, dispersión escleral. En la esclera puede haber también serios problemas y eso nos ayuda. Esto, si ustedes ya quieren saber un poquito más, son los distintos tipos de iluminación. Hasta podemos contar células. Cuando hacemos iluminaciones focales, angostas, de 1 milímetro, nos permite contar células a nivel de la cámara anterior. Eso se llama Tyndall. Cuando hay células en la cámara anterior, como acá, podemos contar célula por célula. Contamos desde una célula hasta muchas. Aquí está la reflexión especular, que es justamente para ver el endotelio de la córnea. ¿Por qué nos importa el endotelio? El endotelio no se regenera. Cuando desaparece el endotelio, puede ser de forma iatrogénica por cirugías que realizamos o por algunas enfermedades. Entonces, el paciente va a perder la transparencia de la córnea. Aquí está el endotelio. Se ve así de hermoso en el microscopio. Se cuentan las células. Esto es una imagen ni siquiera de microscopía electrónica, esto es simplemente una lámpara de hendidura, así de hermoso se ve el endotelio. Hay diferentes tipos de iluminación. Esto nos importa, las tensiones. Creo que el 100% de personas que ahorita estamos viendo en la pantalla debemos estar con el ojo seco, si es que estamos concentrados. Cuando estamos concentrados en una pantalla se van a dar cuenta que no parpadeamos. Y el no parpadear nos lleva un ojo seco. En este tiempo, desde pequeños, me refiero a 2, 3 años, hasta personas adultas mayores, dependemos de aparatos electrónicos y tenemos ojo seco. Eso va a ser muy frecuente en todos. En alguien que esté interesado, el año pasado igual les dije a los chicos, pero no hubo tiempo para completar. Si alguien quiere hacer un estudio de investigación de ojo seco, inclusive en clases virtuales, encantados. Se hace un test muy sencillo que lo pueden hacer entre ustedes y con eso sale una tesis, una o más tesis. ¿Por qué digo que el paciente tiene ojo seco? Porque su tiempo de ruptura lagrimal se adelanta. ¿Cuánto debe durar una lágrima en el ojo? 10 segundos. Yo echo mi gotita de fluoresceína o pongo mi tinción de fluoresceína, le pido al paciente que abre el ojito y cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Si toda la tinción amarilla
está durante los 10 segundos, digo, perfecto, este paciente tiene una ruptura lagrimal excelente después de 10 segundos. Pero si yo instilo mi fluoresceína y a los 2 o 3 segundos aparece esta mancha negra, significa que su ruptura lagrimal está mucho más adelantada. Por lo consiguiente, tiene un ojo seco. O sea, al instilar fluoresceína, que es la gota amarilla que tenemos en el seguro, o también tenemos como unas cintillas que se colocan en el ojo y se tiñen, eso nos determina el tiempo de ruptura lagrimal y con ese examen tan sencillo podemos decir si tenemos ojo seco. En abreviatura en inglés se llama BUT, por eso en las historias van a ver BUT mayor, menor, a 2, 3 segundos. Esta es la fluoresceína se puede preparar, esta es la ampolla. No solamente nos sirve la fluoresceína para determinar el ojo seco, sino también para determinar la circulación coroidea. Esto se coloca endovenoso al paciente y se van tomando fotos. Otro tipo de fricción es la rosa de Bengala. No la usamos, uno, porque es un poco cara, y lo que hace la rosa de Bengala nos tiñe las células desvitalizadas. Si queremos tener un diagnóstico mucho más preciso, podemos teñir con rosa de Bengala y se torna así el ojo. Toda la zona que está desvitalizada, o sea, células muertas, se tiñen de rosa. Eso también puede ser un diagnóstico complementario de la fluoresceína. Otro es el verde de lisamina. El verde de lisamina también me tiñe células muertas. ¿Por qué no lo usamos? Porque molesta mucho, arde mucho el ojo. Si hay algún voluntario, llevo mi verde de lisamina y lo podemos probar en consultorio, pero es un poquito. Si queremos hacer un estudio de investigación un poquito ya más profundo sobre ojo seco, uso mis pruebas de Schimmer. ¿Qué son las pruebas de Schimmer? Son unas tiras de papel filtro que vienen en medida, 1 centímetro, 2, 3, 4. Y al paciente hay dos tipos de hacer la prueba de Schimmer, una con anestesia y otra sin anestesia. Al paciente le coloco y en base a cuánto de este papel milimetrado se humedece, determino si el paciente tiene ojo seco o no. Le colocamos esas tiritas y esperamos 5 minutos. Si humedece 15 milímetros, decimos que está bien. Si humedece menos, ya tenemos un ojo seco. Eso ya es para estudios más específicos. El reumatólogo nos puede enviar, por ejemplo, para un paciente. ¿Han hecho curso de reumato? ¿Han hecho reumato o recién lo van a hacer? Sí, hicimos, doctora. Ok. Entonces, ¿sí me entienden lo que les digo Sjögren? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Doctora. Si me manda el reumatólogo y me dice descarte síndrome de Sjögren ocular, le hago un Schimmer. Lamentablemente en el seguro no tenemos. Si alguno quiere, le llevo al seguro un día y hacemos la prueba de Schimmer con esto. Me hacen recuerdo porque como parte de la consulta rutinaria no lo tenemos. Lo uso ya con pacientes particulares. Si a alguien le interesa, lo llevamos y lo probamos. Me hacen recuerdo cuando estemos en prácticas los que quieran hacer. Entonces yo uso esto, el Schimmer. Desde la fluoresceína no va a ser suficiente para decir si este paciente pueda tener un shock o no. Esas son respecto a las tinciones. Las que más van a ver son las tinciones con fluoresceína. Y vamos a ver también tonometría. Algunos que les gusta un poquito más la parte de oftalmología han logrado hacer tonometría, pero algunos no, se ponen muy nerviosos cuando hacemos tonometría. Cuando estemos con paciente, procuro que ustedes no lo hagan. Tonometría lo hemos hecho entre compañeros, porque si ustedes lo hacen mal la tonometría, inclusive pueden lesionar el epitelio corneal. Por eso es que ya cuando veo que dominan la tonometría, recién los dejo hacer con paciente. Al principio lo hacemos entre nosotros, entre compañeros. La tonometría que usamos es una tonometría automatizada. Pero cuando ustedes hagan su serum, si estén muy lejos y no tengan ningún tipo de tonómetro, y les llega un paciente a las 3 de la madrugada con un dolor intenso en el ojo, con el ojo rojo y duro como una roca, no van a saber qué hacer, porque no tienen ningún aparato. Ahí están nuestros dedos. Se llama tonometría digital. Para hacer la tonometría digital, ustedes tienen que conocer su tono. Así que se pueden tocar el ojo, se van a dar cuenta que el ojo es algo blando, pero tiene resistencia. Ese es un tono normal. No creo que alguno de ustedes tenga glaucoma, no creo. Son bastante jóvenes. Primero comparen el tono de su ojo y si ese paciente viene de madrugada gritando de dolor, aparte de eso diciendo que no ve hace 3 horas y tiene un dolor de cabeza terrible, que viene con náuseas y vómitos,
están sus deditos para salvarlos. Si ustedes tocan y el ojo está duro y no tiene esa resistencia normal, estamos probablemente ante un glaucoma agudo. Esas son emergencias oftalmológicas. En la parte de emergencias oftalmológicas ya veremos esa parte. ¿Y qué hacen? Le colocan manitol. Con eso le pueden salvar la visión. Porque si no le colocamos el manitol, ese paciente va a perder la visión. En ese caso, ustedes le colocan su manitol y listo. Lo envían a algún oftalmólogo cercano y ya ahí se va a hacer lo que se tiene que hacer. Tenemos la tonometría digital, pero en consultorio no solamente tenemos el tonómetro digital, tenemos otras alternativas que ahorita les vamos a ver. Ahí está la tonometría digital, pueden hacerlo con uno o con 2 dedos. El tonómetro de shots, algunos hospitales pequeños o algunas postas tienen. Si alguno está interesado en que le enseñe a usar, me avisa y los capacito. Es un tonómetro manual que casi no lo usamos. 1, por la higiene y 2, por lo poco práctico que es. Pero la que nosotros usamos es el tonómetro que es el tonómetro de Goldman. El tonómetro de Goldman tiene esta zona que toca con el ojo del paciente y aquí tenemos el tonómetro como tal que nos mide la presión del ojo. ¿En qué consiste? Aquí está nuestro ojo, aquí está el prisma, aplasta la córnea y esas resistencias es la que medimos en la tonometría. Esta es la imagen perfecta para la tonometría. Cuando practiquemos entre nosotros, grábense esta imagen. Tienen que lograr esta imagen. Son 2 semiesferas que se tocan por la parte interna. Esto está incorrecto, esto está incorrecto, esto es lo correcto. Cuando practiquemos tonometría tienen que buscar una imagen como esta. Para hacer tonometría utilizamos la tinción de fluoresceína, por eso ustedes verán amarillo. Amarillo medio naranja, así se va a teñir en su córnea. No es tan exacto, porque depende mucho si el paciente está ansioso, si el paciente presiona el ojo. Y existen otro tipo de tonómetros que no los tenemos al alcance en el hospital donde vamos a hacer prácticas, que son tonómetros que simplemente son como lapiceros, se tocan el ojo del paciente y listo, y obtenemos la tonometría. Hay otro tipo de tonómetros que son los tonómetros de aire, de Pascal, que tampoco no los tenemos, pero es para que ustedes conozcan. Y así como hacen los Holter a nivel de cardiología, nosotros también podemos hacer un tipo de Holter, no se llama así, pero se hace un monitoreo de la presión intraocular de 24 horas. Se utiliza lentes de contacto especiales o aparatos que se insertan dentro del ojo, con eso podemos tener las fluctuaciones de presión intraocular durante todo el día. Eso respecto a la tonometría. Y algo muy rápido, porque en 15 minutos se va a terminar nuestra hora, es el campo visual. Quien esté interesado en hacer oftalmología puede quedarse un día y hacemos campo visual. El campo visual puede ir desde 5 minutos hasta media hora. Entonces hay que ser pacientes cuando hacemos campo visual. ¿Y qué nos dice el campo visual? Es el área de visión que un ojo puede abarcar enfocando un punto fijo. Ustedes pueden mirar la computadora, todo lo que ustedes puedan ver por los costados, por arriba y por abajo, ese es el campo visual. Hay varias formas, desde la forma manual, que es por confrontación. Eso lo pueden hacer cuando ustedes en el SERUMS. ¿Por qué no sirve en el internado? Ustedes sospechan, por ejemplo, de un paciente con ACV o de un tumor hipofisiario. El paciente les dice, yo no veo, doctora, por este lado. Yo me choco, quiero dar la vuelta y me choco con las personas. Se sientan delante del paciente, cara a cara, más o menos a 1 metro de distancia, y se ocluyen ustedes un ojo y le empiezan, y ustedes guiñan el mismo ojo que está delante de su paciente, y le van mostrando los dedos a diferentes distancias. Eso lo podemos hacer la práctica en el consultorio. Y en base a eso se pueden dar cuenta de si el campo visual está estrechado, o si tiene una hemianopsia, o si tiene una cuadrantopsia. Y trabajamos cuando no tenemos campo visual. Hacemos nuestro perfilito y en base a lo que el paciente dice. El paciente dice, no vi este sector, el sector temporal superior, en mi gráfico pongo, no ve, lo pinto de negro. Eso mucho lo hacen los neurólogos porque ellos no tienen al alcance el campo visual. Esta es una rejilla de Amsler que solamente me ve los 10 a 20 grados centrales, entonces me evalúa solo la mácula. Eso lo podemos usar en pacientes que sospechamos de sangrados o lesiones a nivel macular. Es muy sencillo de hacer. Esta es la perimetría que se hacía hace 50, 60 años. Ahora felizmente lo hacemos con un perímetro de Humphrey, que es el que tenemos en el hospital.
¿Y cómo se ve el campo visual? Se ve así. Vamos a revisar, tenemos muchos campos visuales en el consultorio para poder ver distintas patologías. Nos permite ver no solamente glaucoma, nos permite ver neuropatías sistémicas, nos permite ver tumores. Ahora vamos a ver un poquito sobre lo que estamos hablando. Pues, por ejemplo, se llama escotoma de Beckham, que son signos iniciales de glaucoma. Aquí tenemos también escotomas muy pequeños, pero que ya nos hablan de un glaucoma. Este es un glaucoma ya súper avanzado, que solamente tenemos una isla de visión. Aquí tenemos los escotomas arqueados clásicos de un glaucoma primario de ángulo abierto. Aquí está otro escotoma arqueado, escalones nasales propios de los glaucomas. Y eso es ya cuando el paciente viene en etapas tardías. Islas de visión, glaucomas absolutos inclusive, y esos son pérdidas no glaucomatosas, anomalías del disco óptico, discos grandes. Acá tenemos una neuritis retrobulbar, una neuropatía óptica isquémica aguda, adenoma hipoficiario, los hemianopsias son heterónimas, las hemianopsias homónimas, infartos occipitales. Eso ya nos habla de que el campo visual nos puede servir para muchas cosas. Inflamaciones a nivel de la coroides, inclusive degeneración en la retina. Nos sirve para muchas cosas el campo visual, así que todo eso lo vamos a ver en consultorio. Hasta acá. ¿Qué dudas tienen para ahondar un poquito más cuando hagamos la consulta? ¿Qué dudas tienen ustedes, chicos? ¿O qué parte no les ha quedado clara? Porque eso es lo que vamos a ver a diario, agudeza visual, vamos a ver mucho trastorno de refracción. Los que les interese, inclusive pueden aprender a medirse los lentes. ¿Qué dudas tienen? Buenas noches, doctora. Hola, Rubí. Sí, cuando, digamos, ya, me dan una medida en los cilindros y la esfera, pero lo hacen mal, o sea, el técnico hace mal mis lentes. ¿Qué síntomas debería tomar en cuenta o los pacientes con qué síntomas vienen refiriendo ciertos síntomas con mayor frecuencia? ¿Y cuáles son esos? ¿Y qué pasaría si es que no se arregla esa situación, si es que lo dejan pasar? Ok. Cuando viene mi paciente y le hago la medida de lentes, yo anoto, este paciente me vio hasta la fila 8, me vio un 20-20, me vio hasta la fila 5. Escucharán que siempre le digo, venga a corroborar que usted vea tal cual lo vi en la consulta. Eso es uno. 2, el paciente viene con su lente y yo lo leo el lente. Tenemos una máquina para leer los lentes y verifico que su medida y el eje estén de forma precisa. Cuando no está, la mayoría de pacientes refieren, 1, que no ven, 2, dolores de cabeza. Se frotan mucho los ojos, se le ponen rojos. Todo eso se llama astenopia o astenopía. Es como un cansancio ocular. ¿Qué pasa si me pongo mal un lente? 1, vamos a tener pésima calidad visual y sobre todo en niños puedo afectar su desarrollo a nivel neurológico. En los adultos eso no va a pasar, pero en un niño sí puedo alterar todo. Siempre que midan lentes o que les han dado su medida, vayan donde su oftalmólogo, corroboren que sea la medida correcta para no tener mayores problemas. No solo contentarse. Si un oftalmólogo responsable siempre les va a decir, traigan mi lente, lo voy a leer y vamos a estar seguros de lo que el paciente está usando. Si hay aparatos en consultorio, vamos a leer los lentes. Los que usan lentes van a leer su lente para que sepan si su medida estuvo de acuerdo a la receta que les dieron. Muchas gracias, doctora. De nada, Rubí. ¿Alguna otra consulta? Doctora, buenas noches. Hola, Joaquín. Doctora, yo tengo una pregunta con respecto al diagnóstico de ametropías en los niños. ¿Desde qué edad podemos hacerla? ¿O desde la pubertad? Desde que nacen, Joaquín. Hay niños, por ejemplo, con cataratas congénitas, nacen con sus cataratas, se operan, y de inmediato hay que hacerle la medida de lentes, así que es desde que nacen. Lo hacemos con retinoscopía, que es un aparatito que también lo podemos revisar en consultorio, y con esas cartillas que han visto, a rayitas blanca y negra, con eso tomamos agudeza visual. O sea, no hay límites desde que nacen. Sí, más le decía, doctora, porque como la evolución del recién nacido es hipermétrope y va más o menos como que normalizando, entonces, o sea, normal podríamos esperar, o sea, digamos, más mi pregunta era, ¿hasta qué tiempo podríamos esperar, no? Hasta los 5 años. Ya. Porque si pasamos los 5 años, tenemos riesgo de tener ojos perezosos, de ser ojos ambliopes, o sea, de no ver en esa zona, porque el cerebro anula esa zona
persona que debería haber estado encargada de ese ojo. Sabemos por anatomía que los ojos se decusan en el área de quiasma y van a la zona occipital. Si ese ojo no ve, esa zona es como que se atrofia. Y así ustedes empiecen a usar lentes a los 20 años, así se compren el mejor lente, si hagan una cirugía refractiva, esa zona cerebral no se activó. Son pacientes que quedan con ojos perezosos de por vida. Hasta los 5 años se puede trabajar eso. Algunos dicen hasta los 17, pero mejores resultados antes de los 5. Y si ustedes tienen, por ejemplo, un astigmatismo de 8, porque es muy frecuente en Puno eso, no van a esperar hasta los 5 para llevarlo al oftalmólogo. Tienen que llevarlo ya muy chiquito. Astigmatismos de más de 1, así el niño tenga 2, 3 años, ya se tiene que empezar a corregir. No esperar hasta los 5. Cuanto más esperamos, más amplio empezamos a tener. Bien, ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay otra pregunta, como les dije, mientras no tenga el papel, se me hace un poco complicado empezar la parte práctica y todo, pero podemos ir avanzando teoría. Hay 3 temas que podemos ir avanzando. ¿Qué días prefieren exponer? Mañana no creo, porque no van a preparar la exposición en una noche. ¿Qué días de esta semana preferirían exponer para más o menos alinearnos en la parte teórica? Doctora, estuve conversando con mis compañeros y, bueno, los grupos que van a exponer, y el miércoles va a ser el primer grupo, el jueves el segundo y el tercero el viernes. Me escribe, por favor, cada delegado de cada grupo cómo lo quieren enfocar y en base a eso mandarles en bibliografía. Ah, ok. ¿Ya? Perfecto. Ya. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿O algo que les gustaría saber en consulta para yo llevar algunas cosas? No lo sé. ¿Alguna duda que hayan tenido o algún caso? Porque la mayoría creo que usamos lentes. ¿Alguna duda o algo que no les haya quedado preciso? Bien. Si no hay más dudas, nos estamos viendo el miércoles. Entonces, por favor, me escriben para ver cómo lo vamos a enfocar en la parte de las exposiciones. Y hay algo que creo que he aprendido estos 2 años. Cuando hablamos y hablamos, el 50% no presta atención. Y eso lo vimos en los exámenes. Algunos acaban buena nota y otros nota pésima. Quizá las exposiciones podamos hacer 45 minutos de exposición y 15 minutos de discusión. Casos clínicos o algo para que también ustedes se vayan entrenando. Para que todos prestemos atención. No nos dormamos escuchando la charla. Eso sí les propongo. De cada tema, hacer casos clínicos. No sé si estén de acuerdo. ¿Están de acuerdo en 15 minutos de exposición? Y los casos clínicos, obviamente, yo los oriento. Yo me hago responsable de los casos clínicos. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora, yo creo que sí. Los Perfecto. chicos opinen Sí, como quieren. Y los casos clínicos, o sea, no van a participar solo los expositores. Puedo llamar a quien esté para saber si he escuchado a sus compañeros. Eso a mí me interesa, que todos les presten atención a los chicos que se han esforzado por la exposición. Entonces, exponen 45 minutos y en base a esa exposición yo preparo mis casos clínicos y lo discutimos todos. Ya, doctora. Entonces, nos vemos el día miércoles. Por favor, me escriben los delegados para ver los temas a exponer. Oh. Si saben del Consejo Universitario, me avisan para que ya empecemos en la forma formal. Doctora, en la parte práctica, con otro doctor también estamos llevando así de manera... No le llegó todavía el documento. Estamos esperando, pero igual también ya comenzamos. ¿Con qué colegas vamos a trabajar? No sé, ¿con el doctor Benavente? El doctor Benavente actualmente tiene unas vacaciones de 2 meses, doctora. Ok, ¿con qué colega vamos a trabajar entonces? Por ahora solo está usted y el doctor Benavente. Pero ¿con qué otro colega están empezando la parte práctica? Ya. Bueno, es en otorrinolaringología con el doctor Mujica y estamos comenzando. Ok. Yo no tengo problema, como le comenté a su delegada, yo la semana pasada quería empezar con ustedes y los Cacha me dijo que no podía hasta que me entreguen el papel. Entonces, por eso yo ahorita estoy fuera de Juliaca, no estoy en Juliaca, pero hasta la próxima semana podemos empezar la parte práctica. Esta semana
avancemos lo que estamos retrasados y ya. Con los grupos que estamos retrasados podemos ya ver la forma de recuperar la parte práctica. Ya, doctora, muchas gracias. No se olviden, tómense todo su DIP. Cuando entren al consultorio ya no les voy a medir el DIP. Ustedes ya tienen que venir tomándose su distancia interpupilar para que se acomoden en el microscopio, para que entre ustedes se revisen o revisen a los pacientes. ¿No? Porque eso, por experiencia, nos tomábamos como 5 minutos midiéndonos el DIF a todos. Entonces, mejor si ya vamos preparados para que, sobre todo en sala, no nos retrasemos con las cirugías. Ya, entonces, chicos, buenas noches con todos. Nos vemos el día miércoles. Espero sus mensajes de los delegados de cada grupo. Buenas noches con todos. Hasta el miércoles. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, doctor.